días, buenas tardes, buenas noches en 3 continentes. Hoy tenemos a mi amigo Erwin desde Misiones, Argentina, que se nos ha reenganchado, que este es de los históricos. Y bueno, pues nada, buenas tardes o lo que tengáis por ahí. Buenas tardes. Bueno, nos habíamos quedado, Carlos, Nos habíamos quedado en el catecismo budista, en la segunda parte, en el segundo sutra. Y entonces voy a pasar a leer por donde nos habíamos quedado, que aunque era parte de lo anterior, pero si queréis podemos profundizar un poco más, ¿vale? Pero señora, ¿cómo nos surge la creencia en la personificación? Es cuando un discípulo de los nobles educado ha visto a los nobles y está capacitado y entrenado en la enseñanza de los nobles. No considera que las qualias sean el yo y que el yo tenga qualia, que tenga qualia en sí mismo, ni que el yo tenga qualia. No considera la reacción emocional, la percepción, la situación condicional, la cognición como el yo. El yo teniendo cognición, la cognición en el yo o el yo en la cognición. Así es como nos surge la creencia en la personificación. Muy bien. Bueno, se entiende que el yo es aquello que tú controlas. Y lo que es tuyo, que es, digamos, la extensión del yo, son las cosas que tú controlas. ¿De acuerdo? Y tú el personaje no lo controlas. ¿Esa parte lo entendéis o os leo entero el cuarto libro de Samyutta Nikaya de las 6 bases de los sentidos, el tercer libro de los factores de aferramiento o el segundo libro de la condicionalidad? Decid algo, No, por favor. Está claro, es en lo que se basa todo el sufrimiento, en creer que todas esas cosas son el yo. Claro. Y eso cuesta entenderlo muchas veces. Además, la mayoría de la gente no se lo A ver, cree. que alguien me explique, de los que habéis estado en algunas sectas países folclóricas, ¿qué entienden los budistas del yo y el ego y esas cosas que van diciendo? Porque es que yo acabo sin entenderlo. ¿Qué es eso del ego de esa gente? ¿Alguien lo sabe explicar o en la secta que haya estado? A ver. Yo estuve en el Centro Budista de la Ciudad de México, que tiene su origen en Inglaterra. Y lo que ellos hacen es un sincretismo entre en las demás sectas, tanto Theravada como Vajrayana y Mahayana. Realmente nunca profundizaron a ese nivel. Tiempo después nos explicaron que al final de cuentas lo que va trascendiendo de una vida a la otra es la conciencia, pero nunca se habló del yo y de esa diferencia que hay entre la conciencia y el personaje. Y es una de las cosas por las cuales yo me separé de ahí, porque no había ninguna explicación clara. Me acuerdo una vez que una de las dharmacharinis, que así se les llamaba, las que ya estaban iniciadas, dio una plática sobre el sutta del corazón. Y me acuerdo que dijo, bueno, les voy a dar una plática de algo que ni es sutta, ni es del corazón, ni es budista. Y dije, bueno, pues entonces a qué caramba vengo, ¿no? Entonces, así nunca hubo un verdadero análisis de conceptos que a mí me parecen muy importantes para entender. Yo, de hecho, por ejemplo, ahora que hablo con otras personas sobre esta diferencia entre el personaje y la conciencia, no logran captarlo. O sea, cuando les digo que sus pensamientos no son suyos, me dicen, ¿cómo no van a ser míos si yo los estoy pensando? Digo, pues es que no los estás pensando. A ver, trata de dejar de pensar un momento. O sea, acalla al niño que te está gritando todo el tiempo, todos los días.
Me dicen, bueno, pero es que ese soy yo. Ah, bueno. ¿Y eso? Entonces, pues no se puede. No se puede avanzar ahí. Un detalle, fijaos que yo creo que el que más discursos del Buda consume para contar esto desde todos los puntos de vista, para que veáis lo que es mantener doctrinas sin haberse leído o sin conocer lo que son los textos. Porque, vamos, el Samyutta Nikaya queda, vamos, claro, clarísimo, absolutamente claro de lo que estamos hablando. O sea, totalmente. O sea, ni deja ni un mismo lugar a dudas. Sin embargo, bueno, ahora os voy a contar de lo que yo conozco de los Theravadas. Lo de los Theravadas es bien loco, es bien loco. Porque para ellos confunden lo que es la conciencia con la cognición. Empezando por ahí. Entonces, claro, la cognición, si tú dices que, claro, la cognición es uno de los cinco factores de aferramiento. Si tú dices que eso es la conciencia, tú no eres la conciencia. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces la pregunta es, entonces, ¿tú qué eres? No, tú no eres nada. O sea, básicamente tú no eres nada. Con lo cual, si tú no eres nada, el ego no existe, porque tú no eres nada. ¿De acuerdo? Y digamos que lo que pasa de la continuidad que hay es como una continuidad de movimiento. Es decir, tú estás en un autobús y alguien te empuja. Pues bien, no eres tú el que te empujan, ¿sabes? Es el movimiento que va empujando de uno a otro. Con lo cual, es lo que se llama la teoría aniquilacionista. ¿Por qué? Porque aquí, o sea, el karma que tú provocas no lo experimentas tú. Lo experimenta el señor que está al lado tuyo, al cual tú empujas. Y ese señor, a su vez, no experimenta el karma que él da, sino lo experimenta el siguiente. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, si tú no experimentas el karma que generas, la pregunta es, ¿cómo puedes tú dejar de experimentar ese karma? ¿Cómo puedes hacer tú, estando en un autobús, que alguien no te golpee? Con lo cual, niegan la posibilidad de iluminarse. Es como si hay una secta cristiana que niegue la posibilidad de salvarse. Lo cual es de un absurdo ridículo. O sea, porque dice, entonces, ¿para qué te dedicas a esto si no tienes solución? Como una iglesia que van todos al infierno. Sí, es una iglesia que van todos al infierno. Te pongas como te pongas. Y tienes que ir todos los domingos para que te digan que va al infierno. ¿Me vais pillando? ¿Ven alguna otra experiencia más de estos folclóricos llamados budistas? Caminante. Es que yo tengo aquí la batucada de la Virgen, a ver si no se escucha mucho el sonido de las... Es que mañana es el día de la falsa Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, porque la Virgen de Guadalupe es el 8 de septiembre. Aquí han hecho una figura que es una pintura de la Virgen del Coro del monasterio de Guadalupe y se han vuelto todos locos con ella. Y es un follón, aquí tenemos desde el día 1 hasta el día 12, están con batucadas todas las tardes. Y bueno, no sé, es como, no sé, pues como en la época de huracanes, porque te cae un huracán, ya sabéis cómo va esto. Bueno, o los terremotos. O sea, lo de la Virgen de Guadalupe es como un huracán, pero que ya sabes qué fecha va a caer. Sí. Bueno, aquí parece que los tengo en la sala de mi casa. No te preocupes, se te oye muy bien. Entonces, bueno, también está como la falsa creencia de una especie de dualidad, una lucha de una dualidad entre el yo y el ego, ¿no? O sea, como siempre esa batalla constante que tiene el ser humano, que es el yo, por callar el ego, que es como si fuera un ser que invade al ser humano, lo posee y es el que tiene el control de las cosas. Entonces, mucho de la New Age, mucho del budismo, por ejemplo, cuando yo estuve en Vipassana, mucho de la onda, por ejemplo, de Carlos Castaneda, de todos esos rollos, hablan como de esa dualidad, ¿no?
que también pues es un falso cuento. Yo es que he oído mucho de la dualidad, pero es que gracias por empezar explícamelo un poco más para ver si me entero por fin de qué va, porque yo creo que la dualidad es algo que no he sido capaz de entender. Entonces, que está el yo que es el bueno y el ego que es el malo, y es una lucha entre los buenos y los malos. Eso. Sí, entonces mucho del New Age lo limita a que con que tú te des cuenta de que el ego no eres tú y tú eres el yo, ya prácticamente hiciste el 90% del camino en el proceso, muy bien, ¿no? Está bien, eso sí. Entonces pues es bastante cómodo, ¿no? Porque entonces ya todo lo que tú deberías trabajar en ti mismo, digamos, en tu proceso, lo puedes poner en la bolsa del ego y decir, pues es que eso es ego, ¿no? O sea, yo soy, yo mato porque pues, eso es ego. Yo hago esto porque pues eso es ego, ¿no? Entonces todo lo vas poniendo, lo puedes colocar ahí y tú te eximes de toda responsabilidad en cuanto a el karma, en cuanto a lo que tendrías que hacer o no hacer, y se vuelve como una situación bastante cómoda, porque entonces ya todas esas personas se colocan en esa postura de decir, es que yo puedo darme cuenta que es el ego, ¿no? Es el ego que hace todo eso. Muy bien, o sea, sorprendente. Sí, y por ejemplo, había dentro de la mexicanidad había como una cuestión que me parecía muy interesante por decir curiosa, ¿no? Que los toltecas hablaban de que al ser humano se le aferraba como una especie de parásito que se encargaba de generar como todas esas malas acciones, ¿no? Como todos esos malos pensamientos, esas malas reacciones. Le daba la mente. Un meme. Este parásito le daba la mente. Sí, es algo de Carlos Castaneda de los toltecas. Así es. Nuestra mente qué interesante, sigue. No es una cosa propia, es algo que ha sido adquirido de un ente alienígena que nos ha invadido la Tierra y que nos ha dado la mente, y la mente de... No, bueno, tiene su cosa, no es tan folclórico. O sea, es decir, lo que sí hablaban los toltecas. Oye, perdona, te ha interrumpido, caminante. No, sigue, que lo hacemos bien, sigue. Es lo mismo, sí, sigue. Sigue. Lo que él decía era que nosotros, en realidad, no es las apariencias. Nosotros lo que se puede considerar conciencia ni siquiera tampoco lo entendían así los toltecas. Lo que él hablaba era del punto de encaje, y lo que él hablaba era de una especie de fulguraciones o alineaciones que existían entre un exterior y un interior. Y decía que cada uno de los individuos eran como entidades separadas que se alineaban y que focalizaban con un punto de encaje, y luego ya metió todo el tema del lado izquierdo y del lado derecho, el tonal, el nahual y todo ese tipo de cosas muy, muy mexicanas, muy de los toltecas y de los aztecas. Pero sí, es lo que tú decías, que comentaba que la mente era algo que nosotros adquiríamos cada vez que nacíamos, y que la mente se nos era otorgado pues por unas entidades externas o troncos, como dirían en el budismo. Es decir, que comentaba más o menos la misma historia. Vamos, y una de las cosas ancestrales, vamos. Bueno, alienígenas lo he puesto yo un poco en plan folclórico, pero lo que sí decía básicamente es que todo esto, para pararlo, se comenzaba de una sola forma, con el silencio interno. Es decir, para parar todo esto de lo que es la mente y para desprenderse de todo esto que no era lo que es el verdadero humano, habría que empezar con el silencio interno. Es decir, hay muchísimas cosas que en realidad están muy conectadas. Si se sacan fuera de contexto, obviamente que sí, que bueno, que no tienen sentido, pero yo creo que hay que profundizar un poquito más, o al menos tratar de entender lo que cada uno dice, porque al fin y al cabo yo creo que hay muchas cosas comunes. El tema de lo que dijo el Buda, en realidad el Buda nunca dijo que no hubiera un yo. El Buda dijo que no hay
un yo en el samsara. Nunca... El Buda dijo bien claramente que tú eres tu conciencia. Claro, existe un yo y eso es lo que somos. Ahora, en el samsara nada puede decirse que sea yo. Claro. Claro, ¿y qué nada es lo que controlable? No hay libertad en el samsara. Si no puedes Ahora, controlar nada puede ser yo. Una cosa que sí que te quería preguntar es, en tiempos del Buda, ¿tenían la misma idea de lo que es la conciencia de lo que nosotros tenemos ahora? Porque todo el mundo habla de conciencia y lo que nosotros llamamos conciencia, que es ahí donde está todo el follón, o lo que nosotros llamamos yo o ego, porque el ego en el hermetismo no es el ego personaje, es el ego trascendente. O sea, quiero decirte que primero habría que definir qué le llamamos ego. Sabemos que el personaje es todo aquello que no es propio y que conciencia aquí le llamamos a todo lo que es propio o lo que eres tú, en realidad. Eres tú. Ahora, ¿qué es conciencia? ¿Puede describirse la conciencia sin el personaje? No. ¿Puede percibirse? Sí. La conciencia sí puede percibirse sin el personaje. Puede percibirse sin el personaje, pero si no has percibido nunca la conciencia sin el personaje, y no es una cuestión de pensarlo, sino es una sensación, no puedes entender que tú no seas el personaje. Y ahí es donde está todo el conflicto. Estamos hablando de la cesación, precisamente. Exacto, pero la cesación no es que desaparezca todo, ¡pum! Lo que desaparece es el globito y cuando no hay globo, pues estás tú, pero si eso no se vive, no hay forma de explicarlo. O sea, Pero quiero decir, el tema de la conciencia, ¿de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de la conciencia? Porque para un psicólogo la conciencia es todo. Bueno, el psicólogo deja ya, de lo de psicología deja. Para el Theravada probablemente explicar el alma humana y ahí están ahora liados que si vamos con el conductismo y cosas de estas. O sea, es una ciencia totalmente fracasada. Una ciencia que está buscando una justificación. Claro, pero tú antes decías una cosa que era muy interesante, Tomás, y es que con el tema del nihilismo, en el momento en que, por ejemplo, muy de la New Age hoy en día, es decir, yo soy del todo, yo soy naturaleza, es un proceso panteísta en el cual tú ya no eres nada de nada. Estás metido en una nube en la que tú... Y sin embargo no es así. En realidad parece ser que lo que el Buda explicó, según tengo entendido, es de que efectivamente tú eres una conciencia, pero vamos, no la conciencia que nosotros entendemos. No. Pero que más allá del samsara existe lo que tú eres. Y el saber eso es la meta. Básicamente. Es que es muy bonito cuando dice aquello de que la mente es pura y brillante. Claro. Porque la mente es condicionable. ¿Me entiendes? Ella se puede condicionar, pero su naturaleza no es condicionada. Y eso es donde está todo el quid de la cuestión. Porque todo lo que está en el samsara está condicionado. Y la conciencia es capaz de descondicionarse. Por lo cual la propia naturaleza de la conciencia es el propio nirvana. Y en nirvana no hay condición ninguna. Con lo cual no hay partes, ni esto ni lo otro. No, es un tema muy, muy interesante. Bueno, se dice que es muy interesante cuando está complicado de explicar. Sí. Pero yo creo que casi todo donde nos estamos perdiendo siempre, todos, es en las palabras, en cómo cada uno interpreta. Entonces, hablar de cómo entiende la conciencia Castaneda no hablaba de la conciencia nunca. Castaneda es un caso así. No, pero es para saber lo que opinaba una gente u otra. No, pero Castaneda es un buen transmisor de lo que es la cultura tolteca. Y los toltecas es algo que también tienen miles de años de antigüedad, como comentaba Cavidante, y tiene una tradición que es, yo creo que él sacó muchas cosas de ahí, que también es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Yo creo que el problema con Castaneda es que mucha banda se fue hacia la onda psicotrópica, porque sí tiene por lo menos principios muy, muy interesantes que te pueden
ir metiendo en el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, lees a Yogananda y también tiene cosas bien interesantes, pero cuando empieza a hablar de que vio a Jesús en uno de sus samadhis y esto, y ya, o sea, ya como que ya dices, no, pues ya no. O sea, pero pienso que sí hay cosas bastante interesantes por ahí. Hombre, cuando él llegó al punto, no sé si recuerdas cuando él hablaba en el don del águila, cuando el vidente, porque casi todo lo que hacían los toltecas no era conocimiento, era ver, era evidencia. Decía que la persona cuando se volvía vidente veía la realidad. Y como veía la realidad no había forma de que estuviera equivocado. Y una de las cosas que cuenta en este libro, por ejemplo, es que decía que cuando el vidente ve lo que es el absoluto, es una especie de águila y el águila consume las conciencias. Sí. O sea, el resultado de toda una vida es absorbido por ese águila, que a su vez es el que otorga la conciencia, y el regalo de la conciencia es la vida. O sea que de alguna manera es... También habla, por ejemplo, de cuando se logra el silencio interno, de cómo toda la realidad se desmorona, ¿no? Como no queda nada, no hay nada. Eso también es muy interesante. Lo que pasa es que a mí una cosa que toda esta gente, lo pongo así, es decir, bueno, que como dicen cosas que para la gente común es imposible, como por ejemplo el silencio interno, que es imposible, la gente corriente país es imposible, pues claro, lo ponen tan sumamente difícil, ¿sabes? Que a partir de ahí te pueden contar cualquier milonga. No, tú cuando consigas el silencio interno podrás hacer no sé qué, o cuando pase el silencio interno. Claro, cuando tú haces el silencio interno, pues lo primero que hacemos nosotros aquí es el silencio interno, para empezar, y no tiene nada de particular, pues te das cuenta que esas cosas no pasan. No pasan ni tienen por qué, ni tienen razón de ser. Solamente porque apagues el módulo de Broca. ¿Qué sentido tiene? O sea, lo que pasa Hoy es en que día con el New Age, poner cosas que saben que la gente no va a poder alcanzar nunca y decir que ahí está el sumo máximo, y ahí es donde está el tema. Pero claro, cuando empiezan a hablar de esto, igual que cuando dices tú, llega Yogananda y dice que ve a Jesús, apaga y vámonos. O te dice, no, cuando llegues al silencio interno, entonces resulta que se derrumba, no se derrumba nada. Entonces, cosas así, ¿no? Entonces dice, claro, para gente que nunca logra nada, pues si hablas de logros que sabes que no van a poder alcanzar, pues vas a tener ahí una clientela, la que quieras. Y los puedes tener siempre intentando dejar la mente en blanco, como hace la gente por ahí. Ya me contarás. Lo que, por ejemplo, es muy diferente del budismo, de todo lo demás, al menos de lo que yo he leído, de todo lo demás. Por ejemplo, en el tema de Carlos Castaneda, ¿cuál es el logro final de los toltecas? La inmortalidad. ¿Entiendes? Pues qué bien, pues qué negocio. El ser capaz de prolongar la vida hasta límites insospechados, y la perfección es lo que ellos pretendían. Otras, digamos, creencias, pues te quieren llevar a que seas un super yo, a que seas un deva, a que seas un dios. Para mí lo fundamental, y que ha sido un gran descubrimiento en el tema del budismo, es la extinción, el dejar la existencia como única solución para salir de todo este merengue. Es que creo que no hay ninguna otra creencia que realmente vaya al grano como esta, ni que sea tan profunda en el significado de lo que esto tiene. Dejar de existir es el parangón, vamos. Sí. Es el parangón. No, pues nos ha quedado una reunión chulísima y me ha encantado saber por fin qué narices era lo de la dualidad. No hemos hablado de dualidad. Bueno, pues lo de otro día. La dualidad me lo contáis, porque lo poco que hemos hablado ya empezaba a enterarme de que hay uno bueno y uno malo. Así. Que eso le gusta mucho a los niños. Eso de que haya un bueno y un malo. Pero bueno, que ya os digo, la cosa es esta. Está muy bien, me ha gustado la reunión de hoy. El Andy no ha abierto la boca en todo el rato, hija. Mira, si tengo alguna vez una mosca y no quiero que se me escape, te la voy a dejar, te la metes en la boca y al final de la reunión me la devuelves. No se ha abierto la boca en todo el rato.
Tengo una pregunta. Bien, dime. Cuando Habla más alto. la conciencia elige venir aquí, es decir, mantiene su individualidad, ¿somos nosotros realmente los que elegimos venir aquí? Tengo mis dudas al respecto. No consiste en que elijas, porque si pudieras elegir, ¿de acuerdo? No es que tú elijas, porque en el samsara no se elige. No, hablo de la conciencia, no del samsara. Ya, da igual. Pero si estás en el samsara, mientras la conciencia está condicionada, ella está condicionada dentro del samsara, ella no elige. No hablo de cuando estemos en el samsara, cuando estamos muertos, pues. O estás muerto, sigue en el samsara igual. No, pero ¿a qué te refieres con el nirvana, entonces? No, nirvana es cuando ya dejas de existir, ya no hay existencia. ¿Y no puedes regresar estando en ese nirvana? ¿Regresar a dónde? Pues al samsara. Pues francamente es como si le dices a alguien que está en el cielo, oye, que me voy al infierno un rato, dame una Coca-Cola. Sí, me voy al infierno. ¿Podemos ahora vuelvo? No? ¿Se puede o no? Te digo una cosa, de algún sitio ha tenido que salir la primera conciencia. Sí, a lo que me refiero es si realmente somos nosotros los que elegimos venir aquí. Tú no eliges. Tú una vez que estás metida en esta historia, ¿sabes? Ya que estás metida en esta historia, hasta que no rompas, mientras sigas existiendo, seguirás estando aquí. Pero digamos... No elijas, digo, estoy muerto, ahora elijo venir o elijo no venir. No, ya estás metida dentro. Hasta que tú no rompas la existencia, cada vez que te mueras vas a renacer. Si rompes la existencia, cuando te mueras ya no renaces. ¿Cómo lo saben? ¿De qué? Eso. Que si rompes la existencia ya no renaces. ¿Cómo se sabe eso? Hombre, no que primero utilizando la pura lógica. Si tú estás renaciendo es porque estás agarrado a la existencia. La existencia no es algo que alguien te coge y te la da. Tú te estás agarrado a ella. Si dejas de estar agarrado a ella, dejas de renacer. De hecho, decir, bueno, ¿te ha pasado? Digo, no, si me hubiera pasado no estaría aquí. ¿Ok? Lo que sí te puedo decir que otras veces que me he muerto, he vuelto a renacer. ¿Me entiendes? Ahora que si no vuelvo a renacer, ya no te lo puedo contar porque no estaría aquí. Claro. Es que ese es el problema. Lo que realmente a mí no me queda claro es por qué pensar que la lógica explica todo. Pues por una razón muy sencilla, te lo voy a explicar. La lógica se basa en la condicionalidad. ¿De acuerdo? Describe la condicionalidad. Es la parte de las matemáticas que describe la condicionalidad. Sí. Esto pasa por esto y esto pasa por aquello. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, todo lo que es el samsara se puede explicar con la lógica. Pero puedes tener varias premisas diferentes que te llevan a conclusiones distintas, lógicamente. Solamente una es verdad. ¿Y cómo puedes agarrar una premisa que sí esté enraizada en la condicionalidad. Es decir, esa premisa, ¿qué condición tiene? No, si es algo que te inventas, no nace de ninguna parte. Tiene que estar nacido de algo. Si tú coges una premisa que está bien fundada, sí tiene lógica. Tú puedes agarrar una premisa y luego que vayas por otro lado. ¿De acuerdo? Pero si es verdad, es decir, está enraizada en lo que es la condicionalidad, que la puedes remontar hasta el principio del principio, pues desde el principio del samsara para acá lo vas a tener. Y la lógica lo que te va describiendo es que los pasos son coherentes uno con el siguiente. Por eso la lógica sirve y la lógica vale para describir lo que está en el samsara, no sirve para lo que está fuera del samsara. Pues no sé, o sea, yo sé que la lógica describe coherentemente o consistentemente, pero ¿eso qué tiene que ver con una verdad absoluta? Porque la verdad absoluta es cualquier cosa que coherentemente y lógicamente pueda seguirse hasta el principio del samsara. Pero eso es más bien como una creencia. No. O sea, tú, por ejemplo, una verdad es que estás aquí. Para que estés aquí, ¿qué ha tenido que pasar? Pues que te hemos convocado, que nos conozcas, qué tal, que esta mañana hayas podido hacerlo. Vamos para atrás. El que hayas podido estar esta mañana aquí, ¿por qué ha sido? Pues porque no has quedado con Sultano, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Para que estés así, sí. Vuelves para atrás, 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 vuelves sí, para atrás. Pero eso
si consideras que el tiempo es Tienes aquí lineal. hasta el principio del todo, que tú estés aquí es verdad. Sí, Y pero eso todas sí las consideras. todas las causas que han llevado a estar aquí también son Sí. verdad. Eso es la verdad. Nada más que eso es si consideras que el tiempo es lineal. No, no hay tiempo. ¿No? Si el tiempo no existe. El problema es que el tiempo no existe. Por eso estás hablando de acontecimientos lineales, de acontecimientos consecutivos, uno tras otro. Es que la única cosa, precisamente el concepto de tiempo está precisamente en lo que es la lógica, lo que pasa primero y pasa después. ¿De acuerdo? No porque exista un tiempo que tú puedas medir. ¿De acuerdo? O sea, no es por eso. O sea, el concepto de tiempo es que hay cosas que pasan antes y cosas que pasan después, no porque exista un tiempo. Yo creo, perdón que me meta, que acá lo que estoy leyendo, que es no considerar la reacción emocional, la percepción, la situación condicional como un yo, por la lógica me hace pensar que la realidad sería cuando me puedo desprender de todas esas, de las tendencias, y experimentar algo sin esas cosas, o sea, sin las tendencias que quedan, sin la situación condicional, la conexión. Lógicamente me parece el camino, pero hasta que no lo experimente, no pasa Sí, nada. es lo mismo que decía Juan hace un rato. Claro, hasta que no esté ahí y pueda ver cómo es la realidad sin todas esas cosas, sigue siendo una idea, una creencia, como dice Randy. Pero una vez que lo veo, que lo vea, ya deja de ser eso. Claro. Y ahí... Yo- sí. Sí, yo quería comentarle una cosa a Erandi. Es muy interesante también lo que estás diciendo, Erandi. ¿Sabes lo que dicen en estos lares acerca de lo que es el samsara y la creación y todo eso? Dicen que no es que esté ocurriendo, es que ya ha ocurrido. O sea, empezó y finalizó. Es decir, no hay forma de salirse de un programa que ya está grabado. Y eso es lo que nos pasa. Aquí el que sale, el que se extingue, por decirlo de alguna manera, es como una explosión nuclear. Es algo extrañísimo, es algo que no está contemplado. Es que se sale de la película. Se sale de la película. Sí, imagínate que tú tienes una película grabada y un personaje de la película, ¿sabes? De la película, abre la tapa y se escapa. Pero para considerarlo por tu parte, imagínate que tú de repente eres consciente de esto, de que todo lo que has hecho, lo que vas a hacer, lo que hiciste y lo que podrás hacer dentro de tu esquema lineal o no lineal, ya ha ocurrido. No hay forma de escaparse de ello, no hay forma. ¿Qué sería tu primer impulso? ¿Volver a la película? ¿O no? Imagínate que no tienes otra, de que vas a volver a vivir. ¿Tú recuerdas lo del eterno retorno? Esto es de Ouspensky. El eterno retorno de Nietzsche y de Ouspensky. Quiere decir, y cuando me muera voy a volver a repetir la vida. Y voy a volver a repetirla, y a repetirla, y a repetirla. Y una, y otra, y otra, y otra vez más. Y un día vas y te das cuenta de que estás repitiendo las mismas cosas desde la eternidad. Entonces la pregunta, Erandi, es, a lo mejor quiero volver a repetirlo. Pues sí, si quieres volver a repetirlo, podrías hacerlo. Como el día de la marmota. Imagínate que si no eres consciente del día de la marmota, la puedes repetir todas las veces que quieras. Claro. No te vas a enterar. Que una de las grandes ventajas que tiene el humano es que no recuerda vidas pasadas, por las buenas. Si no te pones a recordar, no las recuerdas. Con lo cual puedes vivir el día de la marmota todas las veces que te dé la gana. Pero el tío desde el segundo día, empieza a darse cuenta que ya lo ha vivido. Desde que empieza a sonar el despertador. Imagínate un día y otro día y otro día y otro día. Entonces, cuando eres consciente de eso, ¿qué es lo que quieres hacer? Escapar. Y recuerdo que tú habías comentado también, Tomás, de que según palabras del Buda, el origen del samsara no se sabe por qué fue. Es oscuro, es decir... No, es oscuro, no que no se pueda ver. Dicen que el origen del samsara es oscuro. Y yo tengo mi propia teoría. Sí, bueno, hay teorías, pero que de alguna manera es posible que haya una recurrencia eterna. Oye, hay personas que hablan de... No necesariamente, no hace falta. Porque sabemos que hay una conciencia que siempre está.
Siempre está, que es la conciencia del Mara. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente, en algún momento determinado, tendría que estar el Mara. Y como el Mara no es eterno, el Mara tiene que haber empezado. ¿De acuerdo? Todo Y empieza a por el medida Mara. a medida que muere el Mara, genera conciencias de menor nivel para abajo. No, es que yo creo que se generan conciencias en cualquier vida. O sea, cualquier vida puede generar más conciencia hacia abajo. Pero siempre hacia abajo. O sea que Bueno, lo pueden de saltar. repetir, No, pueden lo de saltar. Ten en repetir, cuenta que hay gente que puede renacer como Mara, no tiene que ver. O sea, estos son como palomitas de maíz que van saltando, pueden saltar, subir y bajar, pero la media es que van bajando todas hacia abajo. Y tú vas creándose hacia abajo. claro, y lo de repetir por una eso vez el día, la imagen del Mara es tan importante porque cuando se adoptó el budismo para fabricar el cristianismo, se adoptó la figura del Mara como el tentador y además se le puso como el príncipe de este mundo, que es lo que es realmente el Mara. Es el personaje más importante de este mundo, vamos, del Sansara. No tiene cuernos ni rabo, ¿eh? pero lo que por ahí es más Y evidente otra es que cosa, si uno, el Mara, uno repite su vida, los Maras también se iluminan, ¿eh? Lo que te recuerdo que Mogayana en su vida anterior fue Mara. Con lo cual, estos son empleos. Tú tienes ese empleo y te toca ese empleo. Pero claro, el primero que tuvo ese empleo tuvo que ser uno. Y los Maras también se mueren. o sea que Mogayana trabajaba de no dejar que De nadie se Mara, escape sí. y cuando Trabajaba de Mara. cerró se escapó. No, cuando renació, sí, y además era el Mara Dusi, o era sí, el Mara Dusi. Y luego cuando volvió a ver al Mara, en el cual ya siendo Mogayana, le fue a tentar y dice, ¿dónde vas tú si eres mi sobrino desgraciado? Que te conozco. Y dice, coño, ¿y tú de qué me conoces? Que soy tu tío, idiota. Pues sí. No, la verdad es que, no sé, el Mara tiene un trabajo bastante cabrón en el sentido de que lo que trata es que la gente no se ilumine, no se salga del contexto, no se escape de la película. Y entiendo su trabajo, es lo suyo, ¿no? Tiene que haber alguien que vele por eso, la integridad de todo el sistema. ¿Entiendes? O sea, yo lo entiendo el trabajo que tiene. Y no veo que sea especialmente malo. Hace su trabajo siempre y cuando uno se le va a escapar no está dando la coña después. ¿Me entiendes? Uno que ya se le ha escapado. Le deja más o menos en paz, no vuelve a chingar mucho. Pero en realidad no es, su principal misión, yo creo que no es la de evitar que se escape la gente. Su principal misión es de mantenimiento y actualización del sistema. Claro, pero si uno se le escapa, se le escapa, se jode todo el tema, tío. Pero yo creo que a él, lo que yo creo es que él intenta evitar que el que se escape joda el sistema. Es decir, si el que se escapa lo hace por la puerta de atrás y no da la vara, que es la historia de salir sin molestar, entonces te puedes ir. Ahora, si sales con ruido y dañando, y por eso por eso el Mara quien más da la coña es a los Judas, precisamente porque esos no se hacen, le hacen un roto. Le hacen un roto. Bueno, qué bonito ha estado el día de hoy. Ha sido fabuloso. Hemos tenido dos sesiones bien lindas de una sola vez. Bueno, a ver si seguimos con este nivel. Pues nada, hasta el domingo que viene. Gracias. Vale. Nos vemos. Chao. Bye.